Buenas tardes a todos. Vamos a hablar del siguiente libro, que es Esencia de mi tierra, de Ana María Barcia Barbarán, para lo cual primero hablaremos un poco de ella y luego del libro en concreto, nuestros comentarios y opiniones. Bien, Ana María Barcia Barbarán nació el 23 de abril en Iquitos. Realizó sus estudios profesionales en la Escuela Superior de Educación Profesional Pedro del Águila Hidalgo, optando por el grado de bachiller en Salud Enfermería. Egresada de las aulas de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, UNAP, obtuvo el título de licenciada en Educación e Idiomas Extranjeros. Actualmente se desempeña como docente en el Colegio Nacional Iquitos, CNI. Sus obras literarias contribuyen al bienestar social, cultural y al engrandecimiento de su pueblo, considerando que todo individuo debe identificarse con sus raíces. Esencia de mi tierra es un cuento de carácter regional, donde la autora loretana expone a través de su creatividad todo el sentir del poblador amazónico, valorando sus mitos, leyendas, costumbres y creencias, basados en el respeto por la vida humana, animal y vegetal, relevando los ideales y el grado de afectividad que debe poseer toda persona por su tierra natal y sus raíces. Buenas, bueno, la historia principal trata sobre el señor Juvenil, que es un señor que vive en la chacra, él llama su chacra, pues, y a través de esto nos muestra diferentes historias lo que pasa a través de la chacra, ya que hubo una lluvia, un tornasol donde todo por concreto se había destruido y solo queda un árbol con figura humana. Y es a través de ese árbol donde se muestran muchas historias que pasan sobre el árbol, que son los matrimonios, los bautizos sobre todo, ya que para muchos de los pobladores el árbol era, como una que Dios manda, una deidad de Dios. Y bueno, a través de eso hubo una historia específica que es sobre cuando una señora muere, que era la amiga cercana de la mujer del señor Juvenil, que era doña Arbusta. Ella se llamaba Clemencia. Ella, su último petición antes que da luz era que su mejor amiga se haga cargo de su bebito, que era su hijo, un bebito pues. Y bueno, a través de eso ya muestran otra historia, que es del niño, que le pusieron de nombre Terruño, y él se enamora de una mística persona que siempre le veía solo en los lugares como el mar, lagos, y nunca en la tierra. Y resultaba que ella era una sirena, y que su amor era casi imposible porque ella era de mar y el chico era de tierra. Del río, perdón. Y bueno, al final concluye que ellos se pudieron casar, pero tuvieron que viajar a otro país, a otra ciudad, para que puedan forjar esa relación. Y bueno, sí, yo. Y como ya lo comentó Matt y habló un poco de esto, Esencia de mi tierra creo que es un libro muy importante para leerlo cuando entras pues a esa etapa de secundaria donde tenemos que leer. Y como ya hemos hablado y hemos dicho muchas veces de que estos libros regionales no están en la educación secundaria, y muchas veces personas que pertenecen aquí desconocen algunas palabras, y es justamente eso lo que me llamaba la atención del libro, que al final del libro está un vocabulario, y de repente, como conocemos a muchas personas de que sí son de aquí, pero no saben de qué tratan estas palabras porque nunca lo habían oído, entonces aquí está el vocabulario y podemos ver las palabras, que a mí, siendo sincera, me pareció muy curioso, ya que no entendía a veces y tenía que ir hasta el final del libro para poder ponerme en contexto, y es así, y es justamente de la interculturalidad de lo que hablamos y de lo que habla la autora. Cuando le hacían una entrevista, ella decía que quiere resaltar eso, la cultura amazónica, y aparte de eso también lo quiere representar, y quiere representar los valores, que es lo que se está perdiendo. Ella hace mucho hincapié en los valores porque decimos y hacemos muchas cosas sin darnos cuenta de que estos valores principales que todo el mundo sabe que existen, pues no se respetan, ya no se ven como antes. Y Esencia de mi tierra es un libro increíble por la sencillez en la que se narra, y por también lo interesante de que hay en estas narraciones. Y aparte, al final me parece muy bonito, ya que lo quiero leer aquí,
en el penúltimo capítulo, cuando Terruño, como decía Terruño, y Matinal, que es la chica, su mujer, le dice: bien, querida, hemos llegado a nuestro destino, espero que la travesía no haya sido extenuante para ti. Y ella le da un beso y le responde: a tu lado, amor, nada es extenuante. Mira, eres como aquel árbol que me da su fresca sombra, como el agua que calma mi sed y me refresca. En un día de dádiva divina, como todo lo que nos rodea. Podemos ver cómo a través de la naturaleza ella hace ejemplo de su amor. Y es justamente lo bonito de esta historia, cómo se ve la naturaleza, cómo se narra esto, cómo hacen de importancia lo que a veces ya no nos importa. Y gracias, ese es mi comentario sobre la obra. Y ahora, Alexa. Complementando el comentario de Claudia, es que empezando por el título, que es Esencia de mi tierra, ya podemos intuir más o menos de qué temas va a tratar, como la cultura, ya como hemos visto en la biografía, y realzando los valores que tengan que ver con la reivindicación de su identidad cultural. Esta historia me llamó la atención porque, a pesar de que tiene menos de 80 páginas y puede sonar bastantes páginas, tenemos que considerar el tamaño del libro y también el tamaño de los capítulos. No lo hace muy pesado, son fáciles de leer, poseen un lenguaje sencillo y sus capítulos duran de 1 página a 2 páginas. Por eso es que tiene, digamos, más de 10 capítulos y uno puede pensar que tal vez la historia es pesada, pero en realidad no es pesada. Y además el ambiente en el que ella lo pone, de la naturaleza y todas esas cosas, lo hace muy fácil de entender, a pesar de que algunas palabras no se puedan contextualizar, y por eso es lo que la autora te brinda un vocabulario que invita a una relectura, que tal vez esa escena que no hemos entendido, que hemos pasado por alto cierta palabra regional, podemos volver a leerla y ya tener el significado original que ya tiene que ser el que la autora nos esté invitando a releer, y a partir de esta acción de que la persona o el lector se invite a sí mismo a releer, es como ella está haciendo la motivación de poder reivindicarse culturalmente, si es que al lector le interesa, porque la autora no es como que te esté diciendo que una vez tengas el vocabulario ya queda a disposición del lector si lo relee o no lo relee. Puede simplemente pasar las páginas y dejar de lado el vocabulario, pero la autora le da esa herramienta al mismo lector de que pueda hacerlo por sí mismo. Y eso, digamos, la motivación en la entrevista que mencionó Claudia, a lo que apuntaba la autora, porque el mismo título, Esencia de mi tierra, se menciona al final del capítulo, que toda esta historia tiene que ver con la esencia de su tierra. Para agregar algo, y es un dato curioso, es de que Alexa y yo, cuando íbamos caminando hace unos días, justamente cuando la profesora nos dijo tenemos que leer esta literatura amazónica, había un puestito de libros al aire libre, donde había un señor y había un montón de libros, y fue justamente este libro el que nos llamó la atención por el título, y lo que fue conveniente para nosotros es de que simplemente costaba $1, y justamente lo teníamos en nuestro bolsillo y dijimos, ay sí, este es para la exposición. Y aparte de esto, es también un poco triste de que sea como libros que ya no quieren las demás personas, y es por eso un costo o un precio tan bajo, y al leerlo nos dimos cuenta que qué esencia de mi tierra había en este libro, y ese es ese dato curioso pero interesante que creo que es necesario comentar con todos ustedes. Así que después de esto y esperando que haya sido de su agrado, gracias por su atención.